quedarías con una de nosotras? La pregunta salió de los labios temblorosos de la niña, como si no entendiera el peso que cargaban esas palabras. Pero el millonario sí lo entendió. En ese instante, el ruido de la ciudad desapareció. El tráfico, las voces, el viento frío golpeando las paredes antiguas, todo quedó en silencio. Frente a él, arrodillada en la acera polvorienta, estaba una niña de no más de 8 años, con el cabello enredado por el viento y los ojos grandes, oscuros y cansados, sosteniendo en sus brazos a un bebé envuelto en una manta demasiado delgada para el frío de la tarde, y el millonario, el hombre acostumbrado a firmar contratos de millones sin pestañear, no supo qué responder, porque aquella pregunta no era inocente, era desesperada. Y detrás de esa pregunta había una historia que él todavía no conocía, pero lo que hizo segundos después impactaría a todos los que estaban observando. Y antes de continuar esta historia que te va a tocar el corazón, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí contamos historias que revelan verdades profundas del alma humana. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encantaría saber desde dónde nos acompañas hoy, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver el mundo. El millonario había salido de una reunión importante. Su traje impecable contrastaba brutalmente con el entorno humilde del barrio por el que su chofer había tenido que desviarse debido al tráfico. No era un lugar donde él solía caminar, no era un lugar que él conociera. Pero aquel día, algo lo hizo pedir que el auto se detuviera. Había visto a la niña sentada en el borde de la acera, sola, con el bebé. No estaba pidiendo dinero, no estaba llorando, solo miraba al vacío, como si estuviera pensando en algo demasiado grande para su edad. El millonario bajó del vehículo casi sin saber por qué. Tal vez fue la mirada de la niña, tal vez fue el contraste, tal vez fue algo más profundo, algo que llevaba años dormido dentro de él. Cuando se acercó, notó que la manta del bebé estaba húmeda, notó que las manos de la niña estaban frías, notó que el bebé apenas se movía. ¿Dónde están tus padres?, preguntó el millonario, intentando mantener su tono firme como si estuviera en una junta directiva. La niña lo miró. No con miedo, sino con una mezcla de cansancio y determinación. «No tenemos a nadie», respondió ella en voz baja. El millonario sintió una punzada incómoda en el pecho. Aquella respuesta no encajaba en su mundo ordenado, en su mundo de soluciones rápidas y transferencias bancarias. «¿Y el bebé?», insistió él. La niña bajó la mirada hacia el pequeño. «Es mi hermana». El viento sopló más fuerte. El millonario observó el rostro del bebé, demasiado pálido, demasiado quieto, y entonces notó algo más. La niña estaba descalza. No era pobreza pasajera, era abandono. Y fue entonces cuando ella hizo la pregunta: «¿Te quedarías con una de nosotras?». El millonario sintió que el tiempo se detenía. No entendía. «¿Qué dijiste? Si no puedes con las dos», continuó la niña con una madurez dolorosa. «¿Te quedarías con una? Así por lo menos una tendría una casa». Las palabras no estaban cargadas de drama, estaban cargadas de resignación, como si ya hubiera pensado en esa opción muchas veces, como si ya hubiera considerado dividir su propio corazón para salvar al menos una parte. El millonario, que había construido su imperio tomando decisiones frías, calculadas y estratégicas, se encontró frente a una decisión que no podía resolver con dinero. Porque esa pregunta no pedía caridad, pedía elección, y elegir significaba separar, significaba romper un vínculo, significaba aceptar que la otra quedaría atrás. El millonario respiró hondo. «¿Por qué dirías algo así?», preguntó con el ceño fruncido. La niña dudó unos segundos.
Miró alrededor, como si temiera que alguien escuchara. Porque mi hermanita necesita medicina y yo no puedo trabajar suficiente para las dos. El millonario sintió un golpe en el estómago. Trabajar. Esa niña hablaba de trabajar. ¿Dónde viven? La niña señaló un edificio viejo con ventanas rotas y paredes agrietadas al final de la calle. Allá. El millonario miró el edificio. Parecía a punto de derrumbarse. Por primera vez en años, sintió algo que no estaba en sus hojas de balance. Impotencia. No porque no tuviera recursos, sino porque no entendía cómo había permitido que existiera un mundo tan diferente al suyo. A solo unos kilómetros de su mansión, el bebé comenzó a llorar débilmente, un sonido casi imperceptible, pero suficiente para romper cualquier resistencia. El millonario se agachó al nivel de la niña. Ya no era el hombre de traje caro, era solo un adulto frente a una decisión moral. ¿Cuánto tiempo llevan solas? La niña dudó. Desde que mamá se enfermó. ¿Y tu papá? Silencio. El millonario entendió. No hacía falta más explicación. Un grupo de personas comenzó a mirar la escena. Un hombre elegante arrodillado frente a una niña pobre. Algunos pensaron que era una foto para redes sociales. Otros pensaron que era lástima pasajera, pero nadie sabía lo que estaba pasando por la mente del millonario, porque él recordaba algo que había enterrado hace años. Él también había sido niño, no pobre, pero sí solo. Creció en una casa grande donde el dinero nunca faltó, pero el afecto sí. Recordó noches cenando solo. Recordó cumpleaños con regalos caros pero sin abrazos. Recordó promesas incumplidas, y por primera vez entendió que aquella niña no estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo pertenecer. ¿Cómo te llamas?, preguntó él suavizando su voz. La niña respondió, pero en la mente del millonario su nombre no era lo importante. Lo importante era su pregunta. ¿Te quedarías con una de nosotras? Era una pregunta que revelaba algo devastador. Ella estaba dispuesta a sacrificarse, a quedarse atrás, a aceptar menos, para que su hermana tuviera más. El millonario sintió algo quebrarse dentro, porque en su mundo nadie se sacrificaba. Todos competían, todos exigían, todos protegían sus propios intereses. Pero esa niña estaba ofreciendo dividir su propio futuro. ¿Y tú qué harías si yo eligiera a tu hermana?, preguntó él casi sin querer saber la respuesta. Ella respiró profundo. Me quedaría aquí. Lo dijo sin lágrimas, sin dramatismo, como quien ya aceptó el destino. El millonario cerró los ojos un segundo. La escena era demasiado fuerte. El viento, la calle, la manta, el bebé, la pregunta, y una decisión que podía cambiar 3 vidas, porque sí, 3, la de la niña, la del bebé y la suya. Algo estaba ocurriendo dentro del millonario que no sabía cómo controlar. No era lástima, no era impulso, era confrontación con su pasado, con su frialdad, con su manera de ver el mundo. El bebé volvió a llorar, más débil esta vez. El millonario miró alrededor. No podía dejar esa escena así. No podía subirse al auto y fingir que no la había visto, pero tampoco sabía qué hacer, porque ayudar significaba involucrarse, y él siempre había mantenido distancia emocional. Siempre. ¿Te duele algo?, le preguntó al bebé, aunque sabía que no obtendría respuesta. La niña lo miró fijamente. Si no quieres... Está bien, dijo ella bajando la mirada. Solo pensé que... tal vez... Usted parecía diferente. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier otra. Usted parecía diferente. El millonario no sabía si lo era, pero en ese momento quería serlo. Se levantó lentamente. La niña creyó que se iba. Sus hombros cayeron. El bebé volvió a llorar. Pero el millonario hizo algo inesperado. Se quitó el saco caro.
Lo colocó suavemente sobre los hombros de la niña y luego, sin decir una palabra, sacó su teléfono. Pero no para llamar a su asistente, no para pedir que resolvieran el problema, sino para cancelar todas sus reuniones del resto del día, porque entendió algo crucial. Esa pregunta no era una transacción, era un punto de quiebre, y todavía no sabía cuál sería su respuesta final. Pero sabía que no iba a elegir solo una, aunque eso significara cambiar todo lo que había construido hasta ahora. La niña lo miró confundida. El millonario volvió a arrodillarse frente a ella. «No voy a elegir entre ustedes», dijo finalmente, con una firmeza diferente a la de sus negocios. «Pero necesito que confíes en mí». La niña lo observó con cautela. Había aprendido a no confiar fácilmente. El bebé respiraba con dificultad, y el millonario sintió que el tiempo corría. Porque detrás de esa calle, detrás de esa pregunta, había una verdad que él aún no conocía. Una verdad que explicaría por qué esa niña estaba dispuesta a desaparecer para salvar a su hermana. Y cuando el millonario la descubriera, nada volvería a ser igual. Pero eso aún estaba por revelarse. Y lo que ocurrirá después, nadie en esa calle lo imagina. El millonario sostuvo la mirada de la niña durante varios segundos. No era una mirada de súplica. Era una mirada de alguien que ya había aprendido a no esperar demasiado, y eso fue lo que más le dolió. Porque ningún niño debería mirar el mundo con resignación. El bebé volvió a emitir un gemido débil. No era un llanto fuerte, era un sonido pequeño, casi frágil, como si ya no tuviera fuerzas suficientes para llorar con intensidad. El millonario extendió la mano con cuidado. «¿Puedo cargarla?», preguntó, señalando al bebé. La niña dudó. Sus dedos se tensaron alrededor del pequeño cuerpo, no por desconfianza hacia él, sino por miedo a soltar lo único que tenía. Finalmente asintió. El millonario tomó al bebé con torpeza. No estaba acostumbrado a sostener algo tan pequeño, tan vulnerable. Había sostenido maletines con contratos millonarios, premios empresariales, incluso llaves simbólicas de ciudades, pero nunca había sostenido una vida tan frágil. El cuerpo del bebé estaba caliente, demasiado caliente, y su respiración era irregular. «Esta niña necesita atención médica urgente», murmuró él, más para sí mismo que para la pequeña. La niña bajó la mirada. «Lo sé». Dos palabras que revelaban que ella ya había intentado todo lo que estaba a su alcance. «¿La has llevado a un hospital?», preguntó el millonario. Ella negó con la cabeza. «Piden papeles y dinero». El millonario sintió un nudo en la garganta. Papeles, dinero, requisitos, filtros. El sistema que él conocía tan bien, el sistema que había ayudado a financiar indirectamente con sus inversiones, era el mismo que estaba dejando a esa bebé afuera. «¿Y tu mamá?», insistió él. La niña respiró hondo. «Está enferma, muy enferma. No puede levantarse». «¿Dónde está ahora?» «En casa». El millonario miró nuevamente hacia el edificio viejo al final de la calle. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observando la escena. El chofer se acercó discretamente. «Señor, tenemos otra reunión en 1 hora». El millonario lo miró con una frialdad distinta. «Cancélala». El chofer se sorprendió. Eso no era normal. El millonario nunca cancelaba compromisos por algo improvisado, pero esta vez no hubo discusión. El millonario devolvió al bebé con cuidado a los brazos de la niña. «Vamos a llevarla a un hospital ahora mismo». La niña dio un paso atrás. «No tenemos dinero para pagarle», dijo rápidamente. Él frunció el ceño. «No estoy hablando de dinero». Ella volvió a mirarlo con esa mezcla de esperanza y miedo. Había escuchado promesas antes, promesas que nunca se cumplieron, promesas que desaparecieron con la luz del día. El millonario se dio cuenta. No bastaba con ofrecer ayuda,
Tenía que demostrarla. «Suban al auto», dijo, señalando el vehículo negro estacionado a pocos metros. La niña miró el coche como si fuera algo de otro planeta. Nunca había estado en uno así. «¿Y mi mamá?», preguntó. «Después iremos por ella», respondió él. «Primero tu hermana». La niña dudó unos segundos más, pero el gemido débil del bebé tomó la decisión por ella. Subieron. El contraste era brutal. El interior del auto era cálido, perfumado, silencioso. Un mundo completamente diferente al de la acera donde habían estado minutos antes. La niña se sentó con rigidez, como si temiera ensuciar algo. El millonario la observaba sin que ella lo notara. Esa incomodidad no era solo física, era social. Era la distancia entre dos realidades que nunca se habían tocado hasta ahora. Durante el trayecto, el millonario comenzó a hacer llamadas. No a su asistente, no a su secretaria. Llamó directamente al director de uno de los hospitales privados más prestigiosos de la ciudad. «Prepárenme una sala de urgencias ahora mismo», ordenó con firmeza. «Es una emergencia pediátrica». Del otro lado de la línea, la respuesta fue inmediata. El millonario estaba acostumbrado a que su voz abriera puertas. Pero mientras colgaba, sintió algo incómodo. ¿Por qué necesitaba que fuera él quien llamara para que la atendieran? ¿Por qué una niña no podía simplemente entrar y recibir ayuda? Miró por el espejo retrovisor. La pequeña sostenía al bebé con ternura, susurrándole algo al oído. «Ya casi, mi amor, ya casi». El millonario sintió que algo dentro de él comenzaba a romperse. Porque esa niña no estaba pidiendo limosna, estaba luchando. Y el mundo la había dejado sola en esa lucha. Cuando llegaron al hospital, la escena fue diferente. Las puertas se abrieron inmediatamente. Enfermeras corrieron hacia el auto. El bebé fue llevado en una camilla. La niña intentó seguirla, pero una enfermera la detuvo. «Solo personal autorizado». El millonario intervino de inmediato. «Ella entra conmigo». La autoridad en su voz fue suficiente. Caminaron por pasillos brillantes, iluminados, impecables. La niña miraba todo con ojos grandes, como si no entendiera que ese lugar también existía en la misma ciudad donde ella vivía. El bebé desapareció tras una puerta, y entonces vino el silencio. La niña se quedó quieta, abrazándose a sí misma. El millonario se sentó frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas inmediatas. «¿Cómo te las arreglas para comer?», preguntó suavemente. «Trabajo». «¿Dónde?». «En el mercado, limpio puestos, cargo cajas». El millonario sintió un golpe seco en el pecho. 8 años, cargando cajas, mientras otros niños de su edad discutían qué juguete querían para Navidad. «¿Y nadie las ayuda?». La niña negó con la cabeza. «A veces la vecina nos da pan viejo». El millonario cerró los ojos por un instante. Recordó las cenas lujosas en su mansión. Recordó los platos que se desperdiciaban sin pensar. Recordó reuniones donde se hablaba de optimizar costos, mientras personas como esa niña simplemente intentaban sobrevivir. La injusticia no era abstracta. Tenía rostro, tenía manos pequeñas, tenía una pregunta dolorosa. ¿Te quedarías con una de nosotras? Pasaron casi 40 minutos antes de que un médico saliera. El millonario se levantó inmediatamente. ¿Y? El médico miró primero al millonario, reconociéndolo, y luego a la niña. «La bebé está desnutrida y tiene una infección pulmonar avanzada». La niña apretó los puños. «¿Va a morir?», preguntó en voz baja. El médico dudó. «Llegó justo a tiempo, justo a tiempo». El millonario sintió un escalofrío. Si no hubiera pasado por esa calle, si no hubiera pedido que el auto se detuviera, la historia habría sido diferente, muy diferente. «Necesitará quedarse hospitalizada varios días», continuó el médico.
y tratamiento inmediato. Hagan todo lo necesario, ordenó el millonario sin titubear. El médico asintió. Cuando se fueron, la niña se quedó mirando el suelo. Gracias, susurró, pero el millonario no se sintió orgulloso. Se sintió incómodo, porque sabía que su ayuda era circunstancial, accidental, y lo que esa niña necesitaba no era un milagro momentáneo. Era estabilidad, era seguridad. Era alguien que no se fuera después de resolver la urgencia. Y entonces recordó algo que ella había dicho. Si no puedes con las dos. Esa frase implicaba que ella no esperaba que alguien asumiera todo. Solo esperaba que al menos una tuviera oportunidad. Esa aceptación de sacrificio era lo que más lo atormentaba. Horas después, cuando finalmente pudieron ver al bebé en la sala, la niña se acercó lentamente. El pequeño cuerpo estaba conectado a máquinas, oxígeno, suero, monitores. La niña tomó su mano diminuta. «Te dije que aguantaras», susurró. El millonario observó la escena en silencio y comprendió algo que nunca había sentido en su mundo de negocios. Responsabilidad, no caridad. No compasión superficial, responsabilidad real. Porque si él podía cambiar la situación, entonces ignorarla era también una decisión. «Vamos a ir por tu mamá», dijo de repente. La niña levantó la mirada. «¿De verdad?» «Sí», ella dudó. «No tenemos cómo pagarle». El millonario respiró profundo. «No me debes nada». Pero en el fondo sabía que eso no era del todo cierto. Porque esa niña le estaba enseñando algo que ningún mentor empresarial le había enseñado. El valor de elegir involucrarse. Esa noche, el millonario regresó al barrio, pero esta vez no como un observador. Regresó como alguien que ya había cruzado una línea invisible. Subió las escaleras del edificio deteriorado. El olor a humedad era fuerte. Las paredes estaban agrietadas. La puerta del apartamento apenas se sostenía. La niña abrió. Adentro, en una cama improvisada, estaba la madre. Pálida, delgada, demasiado débil para levantarse. El millonario la miró en silencio. La injusticia no era solo económica, era estructural, era sistémica, era invisible para quienes nunca habían tenido que vivirla. La madre intentó incorporarse. «Perdón, no puedo ofrecerle nada». El millonario sintió un golpe en el pecho. Incluso en esa situación, ella se disculpaba. «No vine por eso», respondió él con una voz diferente a la habitual. «Vine para ayudar». Pero mientras decía esas palabras, comprendía que ayudar significaba algo más profundo que pagar cuentas médicas. Significaba decidir si iba a entrar en sus vidas, o si esto sería solo un episodio pasajero. Y lo que decidiría en las próximas horas no solo impactaría a esa familia, lo transformaría a él para siempre, porque la pregunta de la niña aún resonaba. Y el millonario todavía no había dado su respuesta definitiva. El millonario permaneció de pie en medio de aquel pequeño apartamento, sintiendo que el aire era más denso que en cualquier sala de juntas en la que hubiera estado. Las paredes estaban manchadas de humedad. El techo tenía grietas visibles. Un foco desnudo colgaba del cable, iluminando apenas la habitación. Y en esa cama improvisada, la madre de las niñas intentaba mantener la dignidad con lo poco que le quedaba de fuerzas. La niña cerró la puerta lentamente detrás de él. Era extraño. El millonario estaba acostumbrado a entrar en lugares donde todos se levantaban al verlo. Ahí, en cambio, nadie sabía qué hacer con su presencia. «Perdone el desorden», susurró la madre con voz débil. El millonario miró alrededor. No era desorden, era abandono. «¿Desde cuándo está así?», preguntó él intentando mantener la calma. La niña respondió antes que la madre. «Hace meses, primero era tos, luego fiebre, después ya no pudo salir». El millonario apretó los labios. «Meses»,
Meses sin atención médica, meses sin ayuda real. ¿No tienen familiares?, insistió él. La madre negó lentamente. No, estamos solas. El millonario sintió esa palabra como un eco. Solas. Era una palabra que él también conocía, aunque en circunstancias diferentes. Él había crecido rodeado de empleados, tutores y seguridad, pero también había estado solo, solo en decisiones importantes, solo en emociones, solo en cumpleaños silenciosos. Pero esa soledad era distinta. La de ellas era cruda, real, física. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo el millonario con firmeza. La madre levantó la mano débilmente. «No podemos pagar. Eso ya no es un problema», interrumpió él. La niña observaba en silencio. Había algo en sus ojos que el millonario no lograba descifrar. No era solo esperanza, era miedo, miedo a creer. Porque cuando alguien ha sido decepcionado demasiadas veces, la esperanza duele más que la resignación. El millonario hizo la llamada. Esta vez no fue una orden empresarial, fue una petición urgente. Minutos después, la ambulancia llegó. El barrio comenzó a llenarse de curiosos. Vecinos salieron a mirar. Algunos murmuraban: «¿Quién es ese hombre? Dicen que es un empresario famoso. Seguro es una campaña publicitaria». El millonario escuchó los comentarios, pero no respondió. Ya no le importaba lo que pensaran. Por primera vez en años, no estaba actuando por imagen, estaba actuando por conciencia. Cuando los paramédicos sacaron a la madre en camilla, la niña caminó al lado, sosteniendo su mano. El millonario observó esa escena y sintió un peso que no estaba acostumbrado a cargar. Responsabilidad emocional. Porque ahora no era solo la bebé hospitalizada. Era toda la familia, y ayudar significaba algo más grande que cubrir gastos médicos. Significaba decidir si iba a asumir un rol permanente o temporal. En el hospital, la madre fue ingresada de inmediato. El millonario volvió a hacer llamadas, especialistas, exámenes, pruebas urgentes. Todo debía hacerse ya. Mientras esperaba resultados, la niña se sentó en una silla del pasillo, con los pies colgando en el aire. Por primera vez desde que se conocieron, parecía más niña que adulta. El millonario se sentó a su lado. «¿Tienes miedo?», preguntó suavemente. Ella asintió. «No quiero que mi hermanita se quede sola». Esa frase atravesó al millonario como una flecha. No dijo: «No quiero quedarme sola». Dijo: «No quiero que ella se quede sola», siempre pensando primero en los demás, siempre sacrificándose. El millonario respiró hondo. «Nadie va a quedarse sola», afirmó, aunque en su interior sabía que aún no tenía claro cómo cumplir esa promesa. Horas después, el médico salió nuevamente. El diagnóstico no era simple. La madre tenía una infección pulmonar severa y signos de desnutrición prolongada. Necesitaría hospitalización inmediata y tratamiento intensivo. «Llegó justo a tiempo», repitió el médico, «justo a tiempo». Otra vez esas palabras. El millonario sintió un escalofrío. ¿Qué habría pasado si ese día hubiera tomado otra ruta? ¿Qué habría pasado si no hubiera bajado del auto? La niña levantó la mirada hacia él. «¿Se va a curar?». El millonario miró al médico. «Haremos todo lo posible», respondió el profesional. No era una garantía, pero tampoco era una sentencia. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. El hospital comenzó a vaciarse. El millonario debía estar en una gala benéfica esa misma noche, una cena de alto perfil con empresarios internacionales. Su asistente llamó 3 veces. Él ignoró las llamadas. Por primera vez en años, su agenda no era prioridad. Observó a la niña quedarse dormida en la silla, agotada. Se inclinó
y acomodó su saco sobre ella. La escena era simple, pero profundamente simbólica. El millonario comenzó a pensar en algo que nunca había considerado seriamente. Adopción. La palabra apareció en su mente sin aviso, pero inmediatamente surgieron dudas. ¿Era eso lo correcto? Estaba actuando por impulso. Estaba tratando de llenar un vacío propio, porque ayudar económicamente era fácil, pero involucrarse emocionalmente, no. Él había construido su vida evitando la vulnerabilidad, evitando depender, evitando comprometerse, pero esa niña había hecho una pregunta que no era financiera. ¿Te quedarías con una de nosotras? Era una pregunta sobre pertenencia, sobre familia, sobre elegir quedarse, y él todavía no sabía si estaba listo para eso. El teléfono vibró nuevamente. Era su socio principal. «Necesitamos tu firma para cerrar el acuerdo», insistió la voz al otro lado. El millonario miró a la niña dormida. Miró las puertas donde estaban hospitalizadas la madre y la bebé. «Tendrán que esperar», respondió antes de colgar. Nunca antes había dicho esa frase en tono tan definitivo. La madrugada avanzó. El hospital estaba en silencio. El millonario se levantó y caminó hasta la ventana. Miró las luces de la ciudad, esa misma ciudad donde su empresa había construido torres de lujo, esa misma ciudad donde había barrios olvidados, dos mundos coexistiendo sin tocarse. Hasta esa tarde. Sintió una mezcla de culpa y claridad. No podía cambiar todo el sistema, pero sí podía cambiar una historia. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? De pronto, escuchó pasos detrás. La niña se había despertado. ¿Se va a ir?, preguntó en voz baja. El millonario se giró. En sus ojos había algo distinto. Ya no era solo compasión, era decisión en proceso. «No», respondió lentamente. «No me voy a ir». Ella lo observó con atención. «¿Ni mañana?» Él dudó un segundo. Ese segundo fue largo, porque mañana implicaba continuidad, implicaba compromiso, implicaba romper la rutina que había construido durante años, pero algo dentro de él ya había cambiado. «Ni mañana». La niña bajó la mirada. No sonrió, pero sus hombros se relajaron ligeramente, como si por primera vez en mucho tiempo alguien se hubiera quedado. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, el millonario comprendió que la decisión no era solo médica, era moral, y que lo más difícil aún no había ocurrido, porque pronto tendría que enfrentarse a una pregunta más grande que la de la niña, una pregunta que nadie le había hecho, pero que empezaba a formarse en su interior. Estaba dispuesto a convertirse en lo que ellas necesitaban. La respuesta aún no estaba clara, pero algo era seguro. Después de esa noche, el millonario ya no podría volver a su vida anterior como si nada hubiera pasado. La mañana llegó sin que el millonario hubiera dormido más de unos minutos. El hospital comenzaba a llenarse de actividad, enfermeras caminando con rapidez, médicos intercambiando reportes, sonidos de monitores marcando ritmos constantes. Pero dentro de él, el ritmo era otro. Inquietud. Había algo que no encajaba. La madre estaba estable, bajo tratamiento. La bebé respondía lentamente a los antibióticos. La niña permanecía en silencio, observándolo todo con esa mezcla de madurez prematura y miedo contenido. Y aún así, había algo más, algo que no se había dicho. El millonario lo percibía. No era solo intuición empresarial, era instinto humano. Se acercó a la habitación de la bebé. La pequeña dormía, conectada a los equipos. La niña estaba sentada al lado, moviendo suavemente la manta. «¿Hay algo que no me hayas contado?», preguntó el millonario con voz serena. La niña levantó la mirada de inmediato. No respondió. Ese silencio fue suficiente. El millonario se agachó para estar a su altura. «No te voy a juzgar»,
añadió. Pero necesito saber todo si voy a ayudarlas. La niña apretó los labios, miró la puerta, miró a su hermana y finalmente habló. No fue solo la enfermedad. El millonario frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La niña dudó unos segundos. Mi mamá trabajaba en una casa grande, limpiando. El señor dejó de pagarle hace meses. Cuando se enfermó, la despidieron. El millonario sintió una presión incómoda en el pecho. Una casa grande, un señor, despedida sin ayuda. Era una historia demasiado común y demasiado parecida a decisiones que él mismo había tomado en su empresa, cuando recortar gastos era simplemente una estrategia financiera. ¿Intentaron reclamar?, preguntó. La niña negó. Nos dijeron que no teníamos contrato firmado. El millonario cerró los ojos por un instante. Formalidades, papeles, cláusulas, el mundo legal protegiendo al fuerte y dejando al débil fuera. Algo comenzó a incomodarlo profundamente, porque su propia empresa tenía proveedores de limpieza, y aunque no sabía los nombres de todos, sabía que ese tipo de despidos ocurrían sin que él siquiera los notara. ¿Recuerdas el nombre del lugar donde trabajaba tu mamá?, preguntó con voz más firme. La niña asintió lentamente y mencionó una dirección. El millonario se quedó inmóvil. Conocía esa zona demasiado bien. Era uno de los barrios residenciales más exclusivos, y una parte de su empresa tenía propiedades allí. Un pensamiento cruzó su mente, incómodo, molesto. ¿Era posible que indirectamente él estuviera conectado con lo que les ocurrió? La idea lo golpeó como una verdad a medias que todavía no quería aceptar. Salió al pasillo y llamó a su asistente. «Necesito que investigues algo ahora mismo», ordenó en tono bajo. «Quiero saber qué empresas subcontratadas trabajan en nuestras propiedades de la zona residencial del norte, y si ha habido despidos recientes de personal doméstico sin indemnización». Hubo silencio al otro lado. «¿Algo más?», preguntó la asistente. «Sí, quiero todos los nombres». Colgó. Volvió a la habitación. La niña lo observaba. «¿Va a irse?», preguntó con un hilo de voz. Esa pregunta tenía más profundidad de la que parecía. No era logística, era emocional. «No», respondió él. «Pero necesito entender todo». Horas más tarde recibió el informe preliminar. Había despidos recientes, varios, y uno de los nombres coincidía con el de la madre. El millonario sintió un vacío en el estómago. No había sido una casualidad del destino, no había sido simplemente mala suerte, había sido un sistema que él dirigía, quizás no directamente, pero sí con su silencio. Regresó a la habitación con el rostro más serio. La niña notó el cambio. «¿Qué pasa?». El millonario tardó unos segundos en responder. «Tu mamá trabajaba en una propiedad administrada por una empresa asociada a la mía». La niña lo miró sin comprender del todo, pero entendía lo suficiente. «Entonces», murmuró ella, «fue culpa suya». La pregunta cayó como una losa. El millonario sintió que el aire se volvía pesado. No había intención maliciosa, no había orden directa, pero sí había responsabilidad. Y eso era más difícil de enfrentar. «Fue una cadena de decisiones», respondió finalmente. «Y yo estoy en esa cadena». La niña bajó la mirada. No había odio en su expresión, solo cansancio. «No quiero que se meta en problemas», dijo en voz baja. Esa frase lo sorprendió. Ella no estaba buscando venganza, no estaba buscando culpables, solo quería estabilidad. Eso lo conmovió más que cualquier reclamo. El millonario tomó aire. No se trata de problemas, se trata de hacer lo correcto, pero sabía que hacer lo correcto tendría consecuencias. Porque si asumía públicamente esa responsabilidad, su imagen empresarial se vería afectada. Habría críticas, demandas, tal vez incluso investigaciones.
Y aún así, por primera vez en su vida, el costo no era lo más importante. Esa noche volvió a visitar a la madre. Ella estaba más consciente. «Me dijeron que usted ayudó a mis hijas», susurró con voz débil. El millonario la miró a los ojos. «No debieron despedirla así». La mujer intentó incorporarse. «No quiero problemas», murmuró. Otra vez esa frase, como si los pobres tuvieran que pedir permiso para exigir justicia. «No se trata de problemas», repitió él. «Se trata de reparar lo que se hizo mal». La madre lo miró con algo que parecía desconfianza mezclada con esperanza. «Los hombres como usted no suelen quedarse», dijo suavemente. El millonario no respondió de inmediato, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Los hombres como él ayudaban con donaciones, con eventos, con fundaciones, pero no se involucraban personalmente, no se quedaban. Y sin embargo, ya llevaba más de 24 horas ahí. Había cancelado reuniones, había postergado acuerdos, había enfrentado una verdad incómoda sobre su propia empresa. La niña entró en la habitación, se acercó a la cama, miró al millonario. «¿Va a elegir ahora?». La pregunta regresó, pero esta vez tenía otro significado. Ya no era solo elegir entre dos hermanas. Era elegir entre dos caminos, el de siempre o uno nuevo. El millonario miró a la madre, miró a la niña y comprendió algo con claridad brutal. No bastaba con salvarlas. Tenía que cambiar la estructura que las puso en esa situación, y eso implicaba enfrentarse a su propio mundo, el mundo que lo había hecho poderoso, pero también ciego. La sospecha se había convertido en certeza y la certeza en responsabilidad. Lo que aún no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asumirla, porque la decisión que tomaría en las próximas horas no solo impactaría a esa familia, sacudiría su imperio completo, y esta vez no había vuelta atrás. El millonario salió del hospital con una sensación que no conocía bien. No era miedo, no era culpa pura, era algo más complejo. Era conciencia. El sol de la tarde iluminaba la ciudad con una calma que contrastaba con el torbellino dentro de él. Subió al auto, pero no dio la orden de arrancar de inmediato. Se quedó mirando el edificio del hospital a través del vidrio polarizado. Dentro de esas paredes estaban una niña que había aprendido a sacrificarse antes de jugar, una bebé que casi no llegaba a tiempo, y una madre despedida sin indemnización mientras su salud se desmoronaba. Y en algún punto de esa cadena estaba él, no porque hubiera firmado el despido, no porque hubiera conocido personalmente a la madre, sino porque su sistema empresarial funcionaba con prioridades claras: eficiencia, rentabilidad, reducción de costos. Y cuando el sistema prioriza números, alguien siempre queda fuera. «Señor», interrumpió el chofer con cautela, «¿vamos a la oficina?». El millonario permaneció en silencio unos segundos. «No», respondió finalmente. «Vamos a la sede administrativa de la empresa de servicios domésticos». El chofer lo miró por el espejo retrovisor, sorprendido. No estaba en la agenda, pero no hizo preguntas. Durante el trayecto, el millonario recibió mensajes constantes. Su asistente le envió los nombres de los directivos responsables del área de subcontratación. También un resumen legal. El despido había sido procedente bajo cláusulas de contrato temporal. No había indemnización obligatoria. No había violación explícita de la ley. Todo estaba cubierto, todo estaba blindado, todo estaba correcto, legalmente correcto. Pero moralmente, el millonario sintió una presión en el pecho, porque esa era la diferencia que nunca había querido examinar con profundidad. Lo legal no siempre es justo. El auto se detuvo frente a un edificio moderno de vidrio y acero.
Subió sin anunciarse. Cuando entró a la sala de juntas, los directivos se pusieron de pie de inmediato. No esperaban su presencia. «Señor, qué sorpresa», dijo uno de ellos nervioso. «¿Hay algún problema?» El millonario dejó el informe sobre la mesa. «Quiero hablar sobre los despidos recientes en la zona residencial del norte». El ambiente cambió. Uno de los ejecutivos se acomodó la corbata. Todo se hizo conforme a contrato. «Eso ya lo sé», respondió el millonario con firmeza. «Lo que quiero saber es por qué no hubo ningún fondo de contingencia para empleados que enferman». Hubo silencio, miradas cruzadas. «No es política de la empresa», respondió otro. El millonario apoyó ambas manos sobre la mesa. «Entonces cambien la política». La frase cayó pesada. No era una sugerencia, era una orden. «Señor, eso aumentaría significativamente los costos operativos», intentó explicar uno de ellos. El millonario lo miró fijo. «Aumentar costos no es lo mismo que perder humanidad». La tensión en la sala era palpable. Nunca antes había cuestionado así un procedimiento interno. Nunca había intervenido en decisiones que, en teoría, ya estaban delegadas. Pero esta vez no era teoría. Era una niña, era una madre, era una bebé. «Quiero la creación inmediata de un fondo de protección para empleados domésticos subcontratados. Atención médica básica garantizada y compensación mínima en casos de enfermedad grave». Los ejecutivos intercambiaron miradas. «¿Y si eso genera precedentes?», preguntó uno. El millonario respondió sin titubear: «Que los genere, porque lo que estaba en juego ya no era solo la reputación de la empresa, era su propia identidad». Al salir de la reunión, su teléfono vibró. Era su socio principal. «¿Qué estás haciendo?», preguntó la voz con evidente molestia. «Nos informaron que estás modificando políticas sin consulta previa». El millonario caminaba por el estacionamiento mientras escuchaba. «Estoy corrigiendo algo que no debió pasar. Esto puede afectar nuestras utilidades trimestrales». El millonario se detuvo. Miró el cielo unos segundos antes de responder. «Hay cosas más importantes que el trimestre». El silencio del otro lado fue largo. «No te reconozco», dijo finalmente su socio. El millonario colgó sin responder, porque tal vez ni él mismo se reconocía del todo. Regresó al hospital esa misma noche. La niña estaba sentada junto a la incubadora, leyendo en voz baja algo que parecía un cuento improvisado. El millonario se acercó sin hacer ruido. «¿Te gusta leer?», preguntó suavemente. Ella levantó la vista. «Me gusta inventar historias». «¿De qué tratan?». «De casas grandes donde nadie se queda solo». El millonario sintió un golpe en el pecho. Esa frase era más profunda de lo que parecía, porque en el fondo él había crecido en una casa grande donde sí se había sentido solo. La niña cerró el libro imaginario. «¿Habló con esa gente?». El millonario asintió. «Sí». «¿Se enojaron?». Una leve sonrisa apareció en sus labios. «Un poco». Ella lo miró con atención. «¿Y usted se asustó?». Esa pregunta lo tomó desprevenido. El millonario reflexionó unos segundos. «No». Y era verdad. No había sentido miedo, había sentido claridad. La niña bajó la mirada hacia su hermana. «Mi mamá siempre decía que los hombres poderosos no cambian por nadie». El millonario respiró hondo. Tal vez cambian cuando alguien les hace la pregunta correcta. Ella lo miró fijamente y entonces volvió a decirlo. «Te quedarías con una de nosotras». Pero esta vez la pregunta no tenía el mismo tono desesperado. Era más profunda, más directa. El millonario se arrodilló frente a ella. «No vine aquí para elegir entre ustedes». «Entonces, ¿para qué vino?». La respuesta tardó en salir, porque la verdad no era simple. «Vine porque no podía ignorarlas». Ella lo estudió con atención. Los niños perciben cosas que los adultos ocultan.
¿Y mañana? Otra vez el mañana, otra vez el compromiso implícito. El millonario comprendió que el verdadero conflicto no estaba en el hospital, ni en la empresa, estaba dentro de él. Si se involucraba completamente, su vida cambiaría, su rutina cambiaría, su mundo se sacudiría, y quizás perdería algo en el proceso. Pero también podría ganar algo que nunca había tenido: propósito real. «Mañana seguiré aquí», respondió finalmente. La niña no sonrió, pero sus ojos se suavizaron, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. Más tarde, mientras caminaba solo por el pasillo del hospital, el millonario recibió un mensaje inesperado. Era de uno de los directivos. Si implementa ese fondo, otros empleados despedidos podrían reclamar retroactivamente. Retroactivamente. Eso significaba abrir una puerta que nunca había querido abrir. Significaba revisar el pasado. Significaba admitir fallos estructurales. Significaba exponer debilidades. El millonario apoyó la espalda contra la pared. Respiró profundo. Sabía que la decisión que había tomado no era pequeña y que las consecuencias serían mayores de lo que imaginaba. Pero también sabía algo más. Si retrocedía ahora, la pregunta de la niña lo perseguiría para siempre. ¿Te quedarías con una de nosotras? Esa pregunta ya no era solo literal, era simbólica. ¿Se quedaría del lado cómodo o del lado correcto? Volvió a mirar por el vidrio de la sala donde dormía la bebé. La niña estaba apoyada sobre la incubadora, vencida por el cansancio. El millonario comprendió entonces algo que nunca había aprendido en ninguna escuela de negocios. La verdadera fortaleza no está en mantener el control, está en asumir responsabilidad. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, una verdad se asentaba lentamente en su interior. No estaba ayudando solo por ellas, estaba enfrentando algo que había evitado durante años, su propia indiferencia, y lo que aún no sabía era que la mayor prueba todavía estaba por llegar. Porque cambiar políticas era fácil comparado con cambiar el corazón, y el corazón del millonario estaba empezando a transformarse. La madrugada cayó sobre la ciudad con un silencio espeso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El millonario no se había movido del hospital, había rechazado llamadas, había pospuesto decisiones, había firmado autorizaciones médicas sin consultar costos. Pero dentro de él, algo más profundo estaba ocurriendo. La bebé comenzó a responder al tratamiento. Los niveles de oxígeno mejoraron. La fiebre bajó ligeramente. Los médicos hablaban de evolución favorable. Y sin embargo, el verdadero giro aún no había llegado, porque la gran revelación no vendría de un informe médico, vendría de la niña. Esa tarde, mientras la madre dormía sedada y la bebé descansaba conectada a los equipos, el millonario y la niña se quedaron solos en el pasillo. Ella estaba sentada en el suelo, dibujando con un lápiz que una enfermera le había regalado. El millonario la observó en silencio. Había algo que todavía no entendía, algo que no encajaba. ¿Por qué estabas tan segura de que tenía que elegir solo a una?, preguntó finalmente. La niña dejó de dibujar. Su mirada se volvió distante. Porque así funciona el mundo. La respuesta fue directa, simple, pero devastadora. ¿Quién te dijo eso? Ella levantó los hombros. Lo aprendí. El millonario sintió una presión incómoda en el pecho. Explícame. La niña guardó silencio unos segundos. Luego habló con una serenidad que no correspondía a su edad. Cuando mi mamá se enfermó, pidió ayuda. Le dijeron que no podían hacer nada. Cuando pidió trabajo más liviano, la despidieron. Cuando fui al hospital con mi hermanita,
Nos dijeron que no había espacio sin pago. El millonario escuchaba sin interrumpir. Entonces entendí, continuó ella, que cuando no hay suficiente, siempre eligen a alguien y dejan al otro afuera. La frase cayó pesada. Siempre eligen a alguien y dejan al otro afuera. El millonario sintió que esas palabras eran más que una experiencia aislada. Eran una regla social, y él había sido parte de ese mecanismo muchas veces, en negocios, en decisiones, en contratos. Siempre había una parte beneficiada y otra descartada, y de pronto comprendió algo más profundo. La niña no estaba dispuesta a ser elegida, estaba dispuesta a sacrificarse, porque en su lógica alguien debía quedarse atrás. ¿Y tú querías quedarte?, preguntó con voz baja. Ella asintió. Mi hermanita es más pequeña. Yo ya aprendí a trabajar. El millonario sintió que algo dentro de él se quebraba. Esa niña no estaba pidiendo un privilegio, estaba ofreciendo renunciar al suyo, y entonces llegó la revelación final. Ella lo miró fijamente y dijo, no quería que usted eligiera a mi hermana porque fuera más linda o más pequeña. Quería que la eligiera porque tiene más posibilidades. El millonario frunció el ceño. ¿Posibilidades de qué? De que la quieran. La frase lo dejó sin aire, porque detrás de esa respuesta había una verdad que iba más allá de la pobreza. La niña no solo creía que el mundo obligaba a elegir, creía que ella no era elegible, que no era suficientemente deseable, que no era suficientemente importante. El millonario sintió un peso brutal en el pecho. No era solo una cuestión económica, era una herida emocional, una niña de 8 años convencida de que su valor era menor. ¿Quién te hizo pensar eso?, preguntó, casi en un susurro. Ella bajó la mirada. La gente siempre quiere a los bebés. El silencio que siguió fue devastador. El millonario comprendió que esa pregunta inicial no era desesperación económica. Era una evaluación personal. Ella se estaba descartando a sí misma, y en ese instante, el millonario recordó algo que llevaba años enterrado. Él también había sido el hijo menos visible. Su padre había priorizado siempre al heredero perfecto, el hermano mayor, el brillante, el fuerte. Él había aprendido a competir, a demostrar, a ganar, pero en el fondo también había sentido que tenía que hacer más para ser elegido. La revelación fue brutal. No era coincidencia que se hubiera detenido aquel día. No era solo compasión, era identificación. La niña no solo estaba luchando por su hermana, estaba viviendo una versión más cruda de algo que él había sentido en silencio. El millonario se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien», dijo con firmeza. «No hay nada en ti que sea menos». Ella lo miró con escepticismo. «Yo soy más grande. Eso no te hace menos valiosa». Ella no respondió. El millonario respiró hondo. «¿Sabes por qué no voy a elegir solo a una?». Ella negó. «Porque no se trata de escoger a la más pequeña, ni a la más frágil, ni a la que parece necesitar más ayuda. Se trata de no dejar a nadie atrás». Sus palabras no eran discurso, eran convicción naciente. Ella lo observó con atención, y por primera vez, algo en sus ojos cambió. No era esperanza completa, pero era una grieta en su resignación. «¿Y si mañana cambia de opinión?», preguntó suavemente. Esa pregunta era la prueba final. No estaba cuestionando su poder, estaba cuestionando su permanencia. El millonario entendió que el verdadero impacto no estaba en pagar hospitales, estaba en quedarse. Y quedarse implicaba más que presencia física, implicaba compromiso real. En ese momento, el médico apareció en el pasillo. «Tenemos buenas noticias», anunció. «La bebé está fuera de peligro crítico». La niña dejó caer el lápiz. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No lloró fuerte, no gritó, solo cerró los ojos y respiró profundo.
El millonario sintió que el aire volvía a sus pulmones. Pero esa no era la única noticia. Y su madre está respondiendo bien al tratamiento, añadió el médico. Con reposo y seguimiento puede recuperarse completamente. Completamente. Esa palabra tenía un peso diferente ahora. La niña se giró hacia el millonario. Entonces, ya no tiene que elegir. Él la miró y comprendió que la pregunta había evolucionado. Ya no era elegir entre dos vidas, era elegir qué tipo de hombre quería ser. Porque ahora que ambas estaban a salvo, podía retirarse, podía pagar el tratamiento, podía asegurarse de que recibieran una compensación, podía cerrar el capítulo con generosidad financiera y volver a su mundo. Pero si hacía eso, confirmaría la creencia de la niña, que los hombres poderosos no se quedan. El millonario sintió una claridad que nunca había experimentado en una junta directiva. Se levantó lentamente, sacó su teléfono, hizo una llamada. «Necesito que preparen documentación legal», ordenó. «Quiero iniciar un proceso formal de tutela temporal mientras su madre termina de recuperarse». Hubo silencio al otro lado. «¿Está seguro?», preguntó su asistente. El millonario miró a la niña. «Sí», colgó. Ella lo observaba sin comprender del todo. «¿Qué significa eso?». El millonario se agachó nuevamente. «Significa que no voy a aparecer solo cuando haya emergencia. Significa que voy a estar». La niña no respondió de inmediato. Estaba procesando algo que nunca había vivido. Estabilidad, presencia, compromiso. Y en ese instante, la revelación se completó dentro del millonario. No estaba salvándolas. Ellas lo estaban salvando a él, de su indiferencia, de su comodidad, de su distancia emocional, porque por primera vez en su vida no estaba tomando una decisión estratégica, estaba tomando una decisión humana. La niña dio un paso hacia él, no lo abrazó, no lloró, solo dijo algo que selló el momento. «Entonces no me va a dejar atrás». El millonario sintió que esa frase era el verdadero contrato, más fuerte que cualquier firma, más firme que cualquier acuerdo empresarial. «No», respondió con una seguridad que ya no era frágil. «No voy a dejar a nadie atrás». Y mientras el hospital retomaba su ritmo habitual, mientras los monitores marcaban estabilidad, mientras la ciudad seguía indiferente a la historia que se estaba escribiendo en ese pasillo, el millonario comprendió algo definitivo. La pregunta de la niña no era sobre adopción, era sobre pertenencia, y él había elegido, no entre una u otra, sino entre el hombre que era y el hombre que estaba dispuesto a convertirse, y esa elección lo cambiaría para siempre. La decisión estaba tomada. Pero tomar una decisión no significa que todo se vuelva fácil. El millonario permaneció de pie en el pasillo del hospital después de hacer aquella llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Su asistente había confirmado que los abogados prepararían la documentación para la tutela temporal. Era un procedimiento complejo, pero viable mientras la madre se recuperaba. Y aún así, el peso real de lo que acababa de hacer comenzaba a caer sobre sus hombros. No era un cheque, no era una transferencia, era presencia, compromiso, tiempo. Y el tiempo era algo que él siempre había administrado como el recurso más valioso. Ahora estaba a punto de entregarlo. La niña lo observaba en silencio. Ella no entendía de documentos legales, no comprendía términos como tutela o proceso judicial, pero sí entendía algo más importante, que él no se estaba yendo, y eso era nuevo, muy nuevo. Esa misma tarde, el millonario recibió una llamada que sabía que llegaría tarde o temprano. Era su socio principal. La voz, al otro lado, no sonaba molesta, sonaba preocupada. «Estás moviendo demasiadas piezas al mismo tiempo», dijo con tono serio. «Cambiaste políticas internas, anunciaste un fondo de protección laboral,
y ahora me dicen que estás involucrado personalmente con una familia afectada. El millonario caminó hacia la ventana del hospital mientras escuchaba. No estoy involucrado por estrategia, respondió con calma. Estoy involucrado por responsabilidad. La prensa puede descubrirlo, insistió el socio, y cuando lo haga, lo interpretarán como admisión de culpa corporativa. El millonario guardó silencio unos segundos. Luego respondió con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. Tal vez sí haya culpa. Hubo un silencio largo, pesado. No te reconozco, repitió el socio. El millonario observó la ciudad desde lo alto. Yo tampoco me reconocía antes. Colgó. No era un acto impulsivo, era una ruptura interna, porque por primera vez estaba dispuesto a que su imagen pública se sacudiera si eso significaba hacer lo correcto. Regresó a la habitación donde la madre descansaba. Ella estaba despierta, más consciente, más estable. Lo miró entrar y sostuvo su mirada con algo diferente. Ya no era solo gratitud, era evaluación. Mi hija me contó lo que dijo, murmuró con voz débil, que no va a elegir entre ellas. El millonario asintió. No voy a elegir. Ella lo estudió durante varios segundos. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta fue directa, honesta. No era desconfianza, era miedo, porque muchas personas ayudan en el momento crítico y desaparecen cuando la emergencia pasa. El millonario respiró profundo. Hasta que ustedes puedan sostenerse solas, y más allá de eso, si lo necesitan. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No quiero que mis hijas dependan de nadie, susurró. El millonario se acercó un poco más. No se trata de dependencia, se trata de apoyo mientras se recuperan. Ella abrió los ojos nuevamente. Los hombres poderosos siempre dicen eso. La frase lo golpeó, porque tenía razón. El poder suele disfrazarse de ayuda mientras mantiene el control. Y él no quería controlarlas, quería reparar. No voy a decidir por ustedes, respondió con firmeza. Solo voy a estar. La madre lo miró en silencio. Tal vez no confiaba completamente todavía. Pero algo había cambiado. Mientras tanto, los abogados llegaron al hospital. El proceso legal comenzó. Documentos, firmas, evaluaciones sociales. El millonario no delegó nada. Estuvo presente en cada paso, y eso comenzó a generar ruido. Los medios financieros empezaron a notar su ausencia en reuniones clave. Un periodista económico publicó un artículo insinuando que el millonario estaba descuidando responsabilidades corporativas por asuntos personales. Los inversionistas comenzaron a inquietarse. Su asistente entró al hospital con expresión tensa. La junta directiva quiere hablar con usted. El millonario asintió. Esa conversación era inevitable. Se conectó por videollamada desde una sala privada del hospital. Los rostros en la pantalla reflejaban preocupación. Esto está escalando demasiado, dijo uno de los miembros. Sus decisiones recientes podrían generar demandas colectivas. Y evitar otras, respondió él con serenidad. Está mezclando asuntos personales con corporativos. El millonario sostuvo la mirada. No son asuntos separados. Hubo murmullos. ¿Está dispuesto a poner en riesgo el valor de la empresa por una familia? La pregunta era fría, directa, calculada. El millonario respondió sin vacilar. Estoy dispuesto a redefinir lo que significa valor. La tensión en la videollamada era evidente. Algunos lo miraban como si hubiera perdido la razón. Otros guardaban silencio incómodo. Pero nadie podía negar algo. Su convicción era real. Cuando la llamada terminó, el millonario apoyó las manos sobre la mesa. Sabía que había cruzado una línea y que ya no habría regreso sencillo.
Regresó al pasillo. La niña estaba sentada, moviendo los pies lentamente. ¿Le gritaron?, preguntó con inocencia brutal. El millonario sonrió levemente. Un poco. Ella inclinó la cabeza. ¿Y usted gritó también? No. Entonces va ganando. El millonario soltó una risa breve. No recordaba la última vez que había reído en medio de un conflicto empresarial. Esa niña tenía una manera extraña de simplificar lo complejo. Esa noche, algo inesperado ocurrió. La bebé abrió los ojos y lloró con fuerza por primera vez desde su ingreso. Un llanto potente, vivo, lleno de energía. La niña se levantó de inmediato. El millonario sintió un nudo en la garganta. Ese llanto no era solo sonido, era señal de vida. Los médicos confirmaron que la recuperación era firme. La madre también mejoraba. La crisis inmediata había pasado, y ahora comenzaba la etapa más difícil, la reconstrucción, porque salvar una vida es un momento. Sostenerla es un proceso. El millonario comenzó a organizar algo más profundo, no solo compensación, no solo atención médica, un plan integral, educación para la niña, asesoramiento laboral para la madre, vivienda segura mientras se estabilizaban. No quería caridad, quería estructura, pero cada paso generaba más presión externa. Un socio lo llamó directamente. Si sigues adelante con esta línea de responsabilidad social directa, otros empleados vendrán con historias similares. El millonario respondió sin titubeos, que vengan. El silencio fue inmediato. No puedes cargar con todos. No tengo que cargar con todos, respondió. Solo tengo que empezar. Esa frase marcó un punto de quiebre, porque no estaba tratando de convertirse en Salvador universal, estaba asumiendo coherencia. La prensa finalmente publicó la historia. Titulares ambiguos. Millonario modifica políticas tras caso de empleada despedida. Algunos lo criticaron, otros lo elogiaron, pero el impacto ya estaba hecho. Y lo más importante, la niña no estaba sola. Una noche, mientras caminaban por el pasillo del hospital, ella tomó su mano por primera vez. No fue un gesto dramático, fue natural, instintivo. El millonario sintió ese pequeño peso en su palma como algo inmenso, porque no era dependencia, era confianza. ¿Todavía tiene que elegir?, preguntó ella suavemente. Él la miró. Ya elegí. ¿Qué eligió? El millonario respiró hondo. Quedarme. Ella apretó su mano un poco más, y en ese gesto se selló algo más fuerte que cualquier contrato empresarial, pero la verdadera consecuencia aún no había llegado, porque la junta directiva convocó una reunión presencial urgente, y esta vez no sería solo una discusión, sería un ultimátum. El millonario lo sabía, y mientras observaba a la niña dormir en la silla del hospital, comprendió que quedarse no era una promesa romántica, era una decisión que podría costarle su posición, su influencia, su imperio. La pregunta ya no era si estaba dispuesto a ayudar. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a perder para hacerlo? Y la respuesta estaba empezando a tomar forma en su interior. La reunión con la junta directiva se llevó a cabo 2 días después, en la sala principal del edificio corporativo. El millonario no había pisado ese lugar desde que todo comenzó. Al entrar, sintió algo diferente. Durante años, esa sala había sido territorio de poder, estrategia y dominio. Ese día era territorio de confrontación. Los miembros de la Junta ya estaban sentados, carpetas abiertas, informes impresos, proyecciones financieras en la pantalla. Pero el tema central no era un número, era él. «Gracias por venir», dijo el presidente de la Junta con tono firme. «Necesitamos claridad». El millonario tomó asiento. Sabía exactamente qué estaba en juego. Sus decisiones recientes, continuó el presidente,
han generado repercusiones económicas y mediáticas. Los inversionistas están inquietos. Lo sé, respondió el millonario con serenidad. La creación del Fondo de Protección Laboral podría abrir la puerta a reclamaciones retroactivas. Además, su implicación personal con esa familia ha sido interpretada como reconocimiento implícito de negligencia. El millonario respiró profundamente. No fue negligencia directa, fue indiferencia estructural. Algunos miembros intercambiaron miradas incómodas. La empresa no puede asumir responsabilidades morales ilimitadas, dijo otro directivo. El millonario sostuvo su mirada. La empresa puede asumir coherencia. El silencio fue denso. Necesitamos saber si está dispuesto a revertir las nuevas políticas, intervino otro miembro, o al menos suspenderlas hasta que se evalúe el impacto financiero. Esa era la línea. Ese era el punto de quiebre. Revertirlo todo significaba regresar a su antigua comodidad, proteger la estructura, proteger la imagen, proteger el capital, pero significaba también confirmar algo devastador, que quedarse tenía límites, que la promesa hecha a una niña era negociable. El millonario pensó en la primera vez que escuchó aquella pregunta. ¿Te quedarías con una de nosotras? Pensó en el pasillo del hospital, en la mano pequeña apretando la suya, en el llanto fuerte de la bebé recuperándose, en la madre susurrando que los hombres poderosos nunca se quedan, y comprendió que esa reunión no era sobre finanzas, era sobre identidad. Se levantó lentamente de la silla. «No voy a revertir nada», dijo con voz firme. Algunos miembros se tensaron. «Si eso significa que mi liderazgo genera incomodidad, entonces es momento de redefinir qué tipo de liderazgo queremos». El presidente frunció el ceño. «¿Está dispuesto a arriesgar su posición por esto?» El millonario no dudó. «Estoy dispuesto a perderla si es necesario». La sala quedó en silencio absoluto, porque no era una amenaza, era convicción, y la convicción, cuando es real, incomoda más que cualquier argumento. Después de una larga discusión, la decisión final fue pospuesta, pero el mensaje era claro. Si el millonario continuaba por ese camino, su permanencia como presidente ejecutivo sería reconsiderada. Salió del edificio con una sensación extraña, no de derrota, no de victoria, sino de claridad. Había cruzado un punto sin retorno. Esa misma tarde regresó al hospital. La bebé ya no estaba conectada al oxígeno. La madre podía sentarse sola en la cama. La niña corría suavemente por el pasillo, con una sonrisa que ya no parecía tan pesada. Cuando lo vio entrar, se detuvo. «¿Ganó?», preguntó. El millonario sonrió. «No sé si se trata de ganar». Entonces, se arrodilló frente a ella. «Se trata de no retroceder». Ella inclinó la cabeza. «¿Lo van a echar?». La pregunta era directa y sorprendentemente madura. El millonario la miró a los ojos. «Tal vez». La niña guardó silencio unos segundos. «Y si lo echan, se va a ir de aquí también». Esa era la prueba definitiva, porque quedarse no significaba solo apoyo económico, significaba permanecer incluso si el poder desaparecía. El millonario apoyó suavemente las manos sobre sus hombros. «Yo no me quedé por el cargo, me quedé por ustedes». La niña lo observó con atención, y por primera vez sonrió sin miedo. Las semanas siguientes fueron intensas. El Fondo de Protección Laboral comenzó a implementarse. Algunos empleados antiguos presentaron solicitudes de revisión. La prensa dividió opiniones. Algunos empresarios lo criticaron duramente. Pero algo inesperado ocurrió. Varios ejecutivos jóvenes dentro de la empresa comenzaron a apoyarlo.
Empleados que nunca habían tenido voz encontraron inspiración. La cultura interna empezó a cambiar, no de forma inmediata, pero sí real. Mientras tanto, la madre fue dada de alta, con tratamiento, con seguimiento médico garantizado, y con una oferta formal para reintegrarse laboralmente bajo nuevas condiciones justas. La niña recibió una beca educativa completa, pero no como caridad, como inversión. El millonario no buscó publicidad, no dio entrevistas emocionales, simplemente cumplió lo prometido. Un mes después, la junta directiva tomó su decisión. El millonario dejaría el cargo ejecutivo, seguiría como accionista mayoritario, pero ya no lideraría la operación diaria. Algunos lo llamaron fracaso, otros sacrificio innecesario. Pero cuando recibió la noticia, no sintió pérdida, sintió paz, porque había entendido algo esencial. El poder sin propósito es vacío. Esa tarde visitó a la familia en su nuevo apartamento temporal. No era lujoso, pero era seguro, luz natural, ventanas sin grietas, una cocina limpia. La niña abrió la puerta. «Ya no vive en la casa grande del hospital», dijo con picardía. El millonario sonrió. «Nunca fue mi casa». Ella lo miró con atención. «¿Y ahora dónde vive?» El millonario pensó unos segundos. «En un lugar donde aprendí a quedarme». La madre se acercó lentamente, ya más fuerte. «Nos dijeron lo que pasó en su empresa». El millonario asintió. «No tenía que hacerlo», dijo ella. Él la miró con serenidad. «Tenía que hacerlo». La bebé comenzó a reír desde la sala, un sonido claro, vivo, lleno de energía. La niña corrió hacia ella. El millonario observó esa escena en silencio. Había perdido una posición, pero había ganado algo que nunca había tenido: presencia auténtica. Semanas después, mientras caminaban por un parque cercano, la niña se detuvo frente a él. «Tengo otra pregunta». El millonario sonrió. «¿Otra más?» Ella asintió. «Si ese día yo no hubiera preguntado, igual se habría quedado». El millonario respiró profundo. «No lo sé». Ella frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque a veces necesitamos que alguien nos haga la pregunta correcta para despertar». La niña pensó unos segundos. «Entonces yo lo desperté». El millonario sonrió. «Sí, y tú me enseñaste algo que nadie me había enseñado». «¿Qué cosa?» «Que el verdadero poder no está en elegir quién se queda, sino en decidir no dejar a nadie atrás». Ella sonrió y tomó su mano. No como alguien que depende, sino como alguien que confía. El sol comenzaba a caer. La luz dorada iluminaba el parque. La bebé reía en el columpio. La madre observaba desde una banca, más fuerte, más viva. Y el millonario entendió algo con absoluta claridad. No había salvado a esa familia. Había elegido ser parte de ella en el momento en que más lo necesitaban. Y esa elección lo había transformado más que cualquier logro empresarial. A veces creemos que el poder está en tener recursos, influencia o control. Pero el verdadero poder se revela en algo mucho más simple y mucho más difícil: quedarse. Quedarse cuando no es conveniente. Quedarse cuando no da prestigio. Quedarse cuando implica perder algo. Esa niña no le pidió dinero, le pidió permanencia, y muchas veces lo que más necesita una persona no es que la rescaten, sino que alguien no la abandone. En un mundo donde todo parece transacción, donde las decisiones se miden en ganancias, donde elegir suele significar descartar, tal vez la mayor revolución sea esta: no dejar a nadie atrás, porque al final no somos recordados por lo que acumulamos, sino por las veces que decidimos quedarnos.